Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar hoy un nuevo punto del curso y es el denominado modos de extinción de la obligación tributaria. Ya vimos en el punto anterior que tanto la administración tributaria como los contribuyentes o responsables o ambos pueden establecer cuánto es el monto del impuesto a pagar. Pero tenemos que tener claro que la obligación tributaria no precisamente se va a extinguir únicamente mediante el pago. Ustedes en el transcurso de su carrera, en el Pensum han llevado distintos cursos y de los cuales les han explicado o han surgido la figura de obligaciones que tienen que cumplirse, especialmente en el curso de Derecho Civil. En obligaciones, pues les explicaron las distintas obligaciones que existen. Pero también en este curso de Derecho Civil les explicaron cuáles eran los modos de extinguir las obligaciones. Bueno, otros cursos y el curso de Derecho Tributario no es ajeno a la existencia de obligaciones. Básicamente aquí en nuestro curso existe la obligación tributaria, que surge de la existencia de la relación jurídico-tributaria en la cual el sujeto pasivo pues cumple con el hecho generador establecido en una ley, y una vez que cumple con ese hecho generador pues se da el vínculo entre estos dos sujetos y surge la obligación tributaria. Y para extinguir esa obligación tributaria pues se dan los mismos modos de extinción que ustedes conocieron en derecho civil. Lo único es que aquí los vamos a analizar desde el punto de vista estrictamente tributario. De esa cuenta es que vamos a analizar el día de hoy básicamente lo referente al pago. Fíjense ustedes que en la doctrina el pago es considerado como la forma por excelencia de extinguir la obligación tributaria. ¿Y por qué la forma por excelencia? Porque es el único modo que al extinguir la obligación tributaria, la deuda tributaria, se cumple con el propósito fundamental para el cual fueron creados los impuestos, y es hacer llegar recursos, hacer llegar dinero a las arcas del Estado. Van a ver ustedes cómo en el desarrollo de este tema, de los modos de extinción de la obligación tributaria, se van a dar cuenta de que dinero únicamente ingresa a las arcas del Estado por medio del pago. Los demás modos de extinción, si bien es cierto, extinguen la obligación, no necesariamente significa la entrega de dinero. Y por eso es que se le da al pago la excelencia de ser el exclusivo modo de extinción que le genera recursos, dineros al Estado. La otra cuestión esencial del pago es que en materia tributaria el pago no es un acto o negocio que surge de un contrato, no es de carácter contractual. Cuando nos referimos al pago en materia tributaria, nos estamos refiriendo a una obligación que nació porque un sujeto se ubicó dentro del hecho generador. Disculpe. Ay. Surge la obligación o la deuda tributaria cuando un sujeto cumple con el hecho generador. Y desde el momento en que cumplió con el hecho generador, se está cumpliendo la hipótesis, la condición, y a ese sujeto le nace la obligación tributaria. Pero ¿en qué parte? ¿En qué parte de esa situación que les acabo de mencionar se habló de la existencia de un contrato entre el contribuyente y el Estado?
En ninguno. La ley impositiva fue creada por el Estado. ¿Pidió la autorización de la sociedad, de los particulares para autorizar esa ley? No. Manda su iniciativa al Congreso y el Congreso la aprueba. La aprueba y aún en contra de las manifestaciones de determinados sectores o de toda la sociedad. Y al estar vigente, ahí están los hechos generadores, que una vez los cumple un sujeto, le nace la obligación tributaria. Por eso es que se dice que el pago constituye un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual. No hay un contrato, sino que surge en materia fiscal en forma unilateral la obligación. ¿Por qué? Porque es el Estado el que ha creado la ley, el que ha creado los hechos generadores. Y que una vez los pone en vigencia, pues cualquier sujeto puede incurrir en el cumplimiento de ese hecho generador y como consecuencia le nace la obligación del pago. Son obligaciones de derecho público, son coercitivas, ¿se recuerdan? No hay libertad de interpretación ni de manifestación de la voluntad. Por lo tanto, el sujeto tiene que cumplir obligadamente. Pues de lo contrario, si no lo hace dentro del tiempo normal, vamos a encontrarnos con la situación de que le va a cobrar multas, le van a cobrar intereses, pueden iniciar un proceso económico coactivo, que es un proceso de mera ejecución, y todo por disposiciones unilaterales creadas por el Estado. En cualquier otro derecho, el pago nace de conductas contractuales, nace de un contrato. En materia tributaria no hay ningún contrato. Al contrario, la misma Constitución lo dice, que los guatemaltecos deben de contribuir con el gasto público. ¿Y cómo contribuyen con el gasto público? Pagando impuestos. ¿Y qué se necesita para que surja la obligación de pagar un impuesto? Pues sencillamente ubicarse dentro del hecho generador de una ley impositiva. Entendemos entonces que el pago de la obligación tributaria es la forma ideal de satisfacer el adeudo tributario, porque es el que le permite al Estado obtener dineros que van a llegar a su fondo común y que los va a utilizar para la satisfacción de necesidades sociales. Y estas necesidades el Estado las atiende mediante los servicios públicos. Y los servicios públicos se realizan o funcionan mediante la utilización de los dineros que han pagado los contribuyentes. Y depende del gobierno de turno. Así es como se van a atender las necesidades de la población. Depende de las políticas que tenga cada gobierno. El objeto y fin del pago es entonces cumplir con la prestación de satisfacer el adeudo tributario. Debe de cumplir con la obligación tributaria, porque esos recursos son los que le permitirán al Estado poder satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de la población. Veamos ahora los principios del pago. El primero es el principio de identidad. Este principio lo que nos dice es que debemos de especificar en forma concreta y clara cuál es la obligación que estamos cumpliendo. Porque si no lo hacemos en forma concreta y clara, la administración tributaria no va a saber cuál es y lo puede aplicar a cualquier otra obligación. Y nosotros creyendo que cumplimos con la
el adeudo tributario que pretendíamos pagar. El principio de identidad es muy importante que se cumpla con él, porque de lo contrario, el día de mañana ustedes van a ser citados a la administración tributaria porque no han cumplido con un determinado periodo de imposición tributaria de alguno de los impuestos existentes. Yo les contaba a los compañeros de la otra sección que a mí ya me sucedió, declarando, no me recuerdo si fue el IVA o el impuesto sobre la renta, pero haciéndome declaración en Declaraguate, yo puse el mes, pero con esto de que uno a veces arrastra el dedo dentro del mismo teclado, no me di cuenta que al arrastrar el dedo sobre el teclado cambié el mes. Y como consecuencia hice la declaración y la presenté. Y el sistema la aceptó. Como por ejemplo, o sea, a mí me sucedió hace mucho tiempo, en otros meses, pero les pongo como que el ejemplo como que si hubiera sido ahorita. Yo presenté mi declaración del mes de junio. Todo bien. Cuando llegó agosto, yo tenía que presentar mi declaración de julio, en el caso del IVA. Y cuando hago la declaración del mes de julio, yo no me di cuenta que pasé trayendo la tecla y se movió del mes de junio, del mes de julio al mes de junio. O sea, repetí la declaración de junio y puse los datos que eran de julio y toda la cuestión y envié la declaración y pagué. A los pocos meses fui citado por la administración tributaria y expresamente me decían que presentara la declaración del mes de julio, del IVA. Pues cuando uno sabe que ha cumplido con sus obligaciones, pues no queda contento de que lo citen, ir a perder tiempo si yo estoy al día. Eso me pasó a mí. Y llegué a la administración tributaria y le digo a la señorita, disculpe, ¿por qué me citaron si yo he cumplido con todas mis declaraciones? Y la declaración que ustedes me están pidiendo, primero me dijo, permítame cuál es su nombre y todos los datos y me ubicó. ¿Cuál es el citatorio? Se lo entregué. Aquí le pedimos que nos presente la declaración de julio. Por favor, poner la vista. Entonces, vengo yo y llevaba la declaración de junio y julio, según yo. Y entonces tomo la declaración de atrás y se la entrego. Segundo error. El primer error fue que cuando se recibía el citatorio, voy, abro el Aids, aparece la declaración de junio y entonces saco la declaración de junio y de una vez agarro la siguiente, que según yo era la de julio. Y cuando llego a la SAT, le entrego a la señorita, según yo, la del mes de julio. Y cuando ella la ve, pues se sonríe y me dice, no, quiero la declaración de julio. Entonces le digo yo, la que yo tengo aquí es la de junio, la que usted tiene es la de julio. No, no me dice. Y me la entrega. Léame. Y en lugar de decir julio, decía junio. El sistema las recibe. Borra la anterior y queda la última. Pero la del mes de julio entonces quedó vacío. Y el sistema de la SAT es que aparecen cuadritos donde al presentar la declaración se van llenando. Y entonces me aparecía en blanco y entonces generan el citatorio. Desde luego no fue en forma específica, sino no sé cuánta gente estaba en esas condiciones. Unos porque realmente no lo habían presentado. Y otros que cometieron ese error de no cumplir con el principio de identidad. Y entonces le digo, ¿y cómo resuelvo esto? Y me dice, esto no es ningún problema, muchos han incurrido en esa situación, lo único que tiene que hacer es una rectificación, va a pagar 15 quetzales, y si tiene que pagar más impuestos, pues entonces sí va a tener que pagar la multa y los intereses. De buena suerte, la diferencia eran, si mal no recuerdo, 100 quetzales, pero no pasaba de 100. Y fue muy poco lo que tuve que pagar.
¿Por qué? Porque no cumplí con el principio de identidad. Cuando ustedes hagan sus declaraciones o se las haga el contador, siempre tienen que ver que el contador les devuelva su documentación y chequear ustedes que el contador haya declarado lo que realmente le pidieron, el mes que le pidieron que declarara. Y si ustedes las van a hacer, como en mi caso, pues tener cuidado en poner los meses que realmente están declarando. O puede darse también el problema con el año, que 2022 arrastran el dedo y aparece el 2021, 2019, cualquier año. Y uno no se da cuenta, imprime. Bueno, esto es con respecto al principio de identidad. Veamos ahora el principio de integridad. Este principio lo que nos dice es que la deuda tributaria se debe pagar en su totalidad. Y solo pagada en su totalidad se entiende por extinguida la obligación. Cuando uno viene y paga solo una parte, por error si quieren, la deuda no está extinguida. La deuda tributaria persiste y como consecuencia se está generando multa e intereses. Por eso es que uno debe tener cuidado con que el adeudo tributario esté totalmente satisfecho para poder tener por extinguida la obligación. Caso contrario, nos hacemos acreedores a esas obligaciones accesorias como son el pago de multa y los intereses. El siguiente principio y último es el de indivisibilidad. El principio de indivisibilidad se refiere que cuando nosotros vamos a pagar un impuesto, lo tenemos que hacer sin fraccionarlo. Debemos de pagar el 100% del adeudo tributario, no por fracciones. Pero la indivisibilidad puede tener una excepción. Y la excepción es cuando nosotros recurrimos a la administración y solicitamos un convenio de pago. En esos casos sí se puede, por decirlo en esta forma, violar el principio de indivisibilidad, porque se va a fraccionar el pago del impuesto. Originalmente en el Código Tributario los convenios de pago estaban únicamente para 12 meses. Sin embargo, con las modificaciones que se le hizo al Código Tributario con el Decreto 4/2012, el plazo para el convenio puede ser hasta de 18 meses. En ese artículo 40, que es donde está el Código Tributario, pues ahí se establece que esos convenios se faculta a la administración para que los pueda conceder, dándoles facilidades. Y dice, aun cuando estos ya se cobran por medio de un proceso económico coactivo. Sin embargo, cuando hay un proceso penal ya iniciado y se quiere recurrir a un convenio de pago, en esos casos sí es indispensable la autorización del juez. Bien. ¿Cuáles son los efectos del pago? Para que el pago se considere hecho en forma correcta, para que extinga la obligación en forma total, sin restricciones de ninguna naturaleza, uno, es necesario que el pago sea recibido por el Estado de buena fe, que sea hecho sin ninguna reserva de ninguna naturaleza. Más adelante van a ver ustedes que el Código Tributario, vamos a hablar, se puede hacer bajo protesta al pago. Entonces ahí ya no se está haciendo en forma lisa y llana. ¿Por qué? Porque ya se está poniendo una reserva y van a ver ustedes cómo es que funciona. Y la otra es que el pago sea hecho de buena fe de parte del contribuyente. Un ejemplo que se dio en años pasados, a un contribuyente considerado muy conocido, le pasaron la información de que lo iban a demandar, le iban a iniciar un proceso penal por defraudación tributaria.
Y entonces lo que hizo fue rectificar las declaraciones que había presentado y al rectificar pues fue con el propósito de pagar lo que realmente tenía que haberse pagado. El primer pago no lo hizo de buena fe. ¿Por qué? Porque estaba evadiendo pago del impuesto. No vamos a entrar en las características de cómo se dio la evasión, pero se estaba evadiendo. Y en el segundo caso, al hacer las rectificaciones, pues prácticamente lo que está haciendo es pagar diferencias, pero para evitar el proceso penal de defraudación. Desde luego la administración tributaria aceptó el pago, pero el proceso penal de defraudación tributaria no se paró, porque el pago no se había hecho de buena fe y el delito ya se había cometido. Bueno, esos son los efectos del pago. Veamos ahora cómo la doctrina menciona algunas formas de pago. Y de lo que encontré en el material, en los libros, solo voy a mencionar dos de la doctrina, porque me interesa más que hablemos de las clases o formas de pago que existen en Guatemala. Así que la doctrina habla del pago por consignación. Ustedes ya saben que el pago por consignación es cuando el acreedor, sin ninguna causa razonable o justa, se niega a recibir el pago del deudor. En esos casos, pues, puede el sujeto o deudor recurrir a los tribunales para consignar las sumas adeudadas. En algunas legislaciones fuera de Guatemala, legalmente se acepta la consignación en aquellos casos en los que la liquidación de un proceso de herencia, de un proceso intestado o testamentario, en el cual se le presenta a la administración tributaria para que haga la liquidación y determine el monto del impuesto a pagar, pues se tardan más de lo normal o porque hay plazos específicos. Y entonces recurren haciendo una liquidación del sujeto activo, pasivo, establece el monto del impuesto y consigna el dinero porque necesitan tener pagado el impuesto por alguna otra circunstancia. Eso definitivamente en Guatemala no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala se lleva todo el proceso hereditario, testamentario o intestado, y después de haber llegado al final haciendo el auto declaratorio de herederos, pues se le traslada a la unidad de herencias, legados y donaciones. ¿Se acuerdan que eso lo hablé el día anterior? Y para que haga la liquidación. Y esa liquidación, pues, tiene que aprobar la unidad de herencias y trasladársela a la Contraloría General de Cuentas. Y el tiempo que ellos estén tardando, nosotros como notarios no podemos hacer nada, solo esperar. Esperar a que nos notifiquen para que el pago se haga dentro de los 10 días. Dentro de los 10 días, no dice plazo, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de lo que hay que pagar. O sea, aquí en Guatemala, vamos a verlo más adelante, la consignación sí existe, pero hay que ver la forma como el Código Tributario la regula. Luego está en la doctrina del pago por cesión de bienes. Y el pago por cesión de bienes, según la doctrina, es cuando alguien voluntariamente va a la administración tributaria y le dice no puedo pagar en efectivo, pero le voy a entregar a cambio del efectivo estos bienes, sean muebles o inmuebles. En nuestro
país, las regulaciones legales no aceptan la cesión de bienes. La única equiparación que podemos hacer de una cesión de bienes es cuando se da el procedimiento económico coactivo. Este procedimiento económico coactivo, que es un proceso de mera ejecución, pues se lo inicia la administración tributaria y traba embargo de un bien inmueble, lo remata, se presenta la liquidación, se dicta la resolución en la cual se le pide al propietario que emita que firme la escritura relativa a dominio, no lo hace. Y entonces el juez viene y firma la escritura de adjudicación de bien inmueble a favor del Estado. Pero si se dan cuenta, aquí ya no estamos hablando de una cesión de bienes de forma voluntaria, sino aquí fue que debido a su incumplimiento se inició un proceso económico coactivo. O sea, esta es una situación diferente y por eso es que les digo, en materia tributaria la cesión de bienes no existe, en otros países sí, pero aquí no, y lo único que aquí se acepta es mediante un proceso económico coactivo la adjudicación, no la cesión, la adjudicación de bienes inmuebles. Bueno, pasemos ahora a lo que les decía de cómo el Código Tributario regula todo lo referente al pago. Y ustedes, todos estos artículos que se refieren a estas instituciones de las que estoy hablando desde el lunes, son objeto también de evaluación en la parte teórica, así que tienen que leerlos. Bueno, empieza en el artículo 35 los medios de extinción de la obligación tributaria y cita los que ya les... No, yo creo que no se los mencioné, que son el pago, la confusión, el pago, la confusión, la compensación, la condonación y la prescripción. 5. Y empieza por explicarlo o regular lo referente al pago, el artículo 36. Y dice que los contribuyentes o los responsables extinguen la obligación mediante el pago de los tributos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, el ejemplo que les cité. Continúa este artículo señalando que cuando una persona no tiene el efectivo, pero le urge, por ejemplo, satisfacer el adeudo tributario, puede otorgar garantías, depósitos en efectivo, fianzas, seguro de caución o cualquier otro establecido en la ley, como por ejemplo una hipoteca, una prenda. Sin embargo, esas garantías deben de tomar en cuenta otras disposiciones legales como las establecidas en el Código de Comercio para los referentes a las fianzas. Bueno, ahora veamos las formas o modos de pagos que da el Código Tributario, las clases de pago. Uno es el pago por terceros. El pago por tercero es aquel que hace una persona que no tiene nada que ver con el hecho generador. Y sin embargo, por algún negocio o por algún interés en particular, está interesado en hacer el pago de esa obligación tributaria. Y entonces la realiza. Y con eso, ante la administración tributaria se extinguió la obligación. Pero este tercero, ¿cómo hace para garantizarse que le va a poder cobrar al verdadero destinatario legal del impuesto? ¿Cómo va a poder subrogarse el pago de ese adeudo? Pues, según el Código Tributario, cuando se da el pago por terceros,
debe de incluirse dentro del recibo de pago, el nombre del tercero que está pagando, o sea, identificarse, para que él posteriormente, si va a requerir el pago al sujeto, al destinatario legal del impuesto, o sea, el verdadero obligado, tenga una base para poder ir a los tribunales si no le paga. Pero si no dice que en el recibo la figura de pago por tercero y la identificación del que está pagando, pues sencillamente fue un pago liso y llano. Ni siquiera apareció en la escena el tercero. Luego está en el artículo, el anterior es el artículo 37. En el artículo 38 está el pago bajo protesta. El pago bajo protesta se da cuando un sujeto se le notifica que debe pagar un adeudo tributario que ha determinado la administración tributaria y no está de acuerdo con ese adeudo, pero tampoco quiere incurrir en responsabilidades o en cumplimiento de obligaciones accesorias como es la multa y los intereses. Y entonces acepta pagar lo que la administración tributaria le ha determinado, pero lo hace bajo protesta. Igual que en el pago por terceros, para que el pago bajo protesta funcione, debe de consignarse en el recibo que el pago se está haciendo bajo protesta, para que entonces inmediatamente el contribuyente pueda iniciar sus acciones legales en contra de la administración tributaria y llegar hasta el contencioso, casación, amparo. Ustedes les determinan en un impuesto que deben pagar 5,000 quetzales, un ejemplo, no, tal vez 100,000 quetzales, y se lo están haciendo en forma incorrecta, pues ustedes pagan, pero en el pago lo hacen bajo protesta para tener la solvencia de litigar ante la administración y que si al final pierden, pues no les van a pagar, no les van a cobrar ninguna multa, ni intereses. Pero si ustedes ganan, si se resuelve a su favor, pues entonces la suma pagada además se las van a devolver, más los respectivos intereses. Así es como funciona el pago bajo protesta. La otra forma de pago es la consignación, ya les había mencionado. Pero en materia tributaria, la consignación no es sencillamente que el contribuyente diga, bueno, voy a consignar el dinero. No. Es necesario que se den dos supuestos legales establecidos en este artículo 38. Uno de esos supuestos, el primero es la negativa a recibir el pago cuando se subordina, o sea, se obliga o se pretende obligar al contribuyente a que pague otro impuesto, o bien otra sanción, o que cumpla con otra obligación accesoria o adicional que no está ordenada en la norma tributaria. En esos casos, pues puede el contribuyente, ahí sí, consignar el dinero. El otro caso es cuando la administración tributaria no recibe el pago porque le está realizando ciertas exigencias administrativas, pero que no tienen un fundamento legal tributario. Un ejemplo es que le está requiriendo documentación que no está plasmada en ninguna norma tributaria. La otra exigencia administrativa puede ser requerimientos económicos que no tengan ninguna base legal en la norma tributaria. En esos casos, pues entonces se va a recurrir al órgano jurisdiccional consignando los dineros y manifestando las razones en base a estos dos elementos que les acabo de mencionar.
La otra forma de pago es un artículo, el artículo 39, que está hecho básicamente para el impuesto sobre la renta. Porque dice que los pagos a cuenta solo se pueden dar en aquellos impuestos en que el periodo de imposición sea anual. Y el periodo de imposición anual es el del impuesto sobre la renta. Dice se pueden hacer pagos a cuenta en periodos menores al año, o sea, fraccionados. Y en el impuesto sobre la renta encontramos claramente en el artículo 38, del que estuvimos hablando el día anterior, que el contribuyente puede, dentro de este régimen, dentro del régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, puede hacer pagos a cuenta en forma trimestral. Y el pago según el artículo 38 de la ley lo tiene que hacer en forma trimestral una vez concluido el trimestre en el mes siguiente, con la obligación de que al finalizar el ejercicio, o sea, el año, debe presentar una declaración jurada anual en la que va a consignar todos los ingresos y restarle una vez que haya determinado el impuesto, restarle los pagos parciales ya efectuados. O sea, no hay un cuarto pago trimestral, sino que lo que se tiene que hacer es una declaración jurada anual que debe presentarse dentro de los primeros 3 meses del año siguiente. Y entonces, si hay alguna diferencia a favor del Estado, pues, de la administración tributaria, pues se paga. Y si hay un pago efectuado de más en los trimestres anteriores, pues entonces es un saldo que queda, es un crédito que queda a favor del contribuyente. Esos son los pagos a cuenta de los que podemos hablar, que están en el artículo 37. En el artículo 40 es donde están las facilidades de pago, lo del plazo de los 18 meses que les mencionaba. Y también sobre este asunto de que solo en materia penal, solo si lo autoriza el juez el convenio de pago. Pero en este artículo 40 también hay algo que ustedes deben de saber. Y es cuando el contribuyente desea pagar el impuesto, pero ya se venció el plazo. Y entonces viene y decide pagarlo, pero sin que haya existido ningún requerimiento, ni siquiera petición de información por parte de una auditoría. Esa es la condición. Entonces le aceptan el pago. Y entonces puede hacerse acreedor a descuentos en el caso de la multa de un 50 o un 85%. Lean eso, está en el artículo 40, es muy, muy importante. La otra cuestión que deben de tener conocimiento es lo de las retenciones. En la ley del impuesto sobre la renta se habla mucho o se regula lo referente a las retenciones. Y ahí se establecen los mecanismos de cómo se tiene que retener. El Código Tributario también establece como una forma de pago prácticamente la retención. Y el que retiene tiene la obligación de que concluido el mes tiene el plazo de 10 días para hacer llegar las retenciones a la administración tributaria. O sea, pagar, llenar el formulario en el que está en el Caraguate y imprimir el 2000 y pagar. Ahora, para ustedes, día de mañana que sean profesionales y les paguen con retención, o sea, no les pagaron sus 5,000 netos de honorarios, o sea, 5,000 más el IVA. No les pagaron los 5,000, sino que les hacen una retención que establece
el impuesto sobre la renta. No les digo qué tasa porque hay distintas tasas impositivas dependiendo del régimen. Y entonces a ustedes les dan un cheque con menor valor. Cuando se hace la declaración del impuesto sobre la renta, hay una casilla que dice menos retenciones efectuadas. Entonces ustedes ahí van a poner la retención que les hicieron. Y llenaron el formulario, o su contador se los llenó y santos en paz, cumplieron ustedes con la obligación de presentar su declaración. Pero resulta que ustedes a su declaración nunca le adjuntaron el comprobante que les tenía que haber entregado el que les pagó, donde consta cuánto les retuvo. Ese formulario de retención es dinero en efectivo para ustedes. ¿Por qué? Porque el día de mañana que llegue la administración tributaria a fiscalizarlos y que busque en la declaración retenciones tanto, y que busquen adjunto a la declaración el formulario mediante el cual les retuvieron y no está, señores, es seguro ajuste. Seguro ajuste, y en la reliquidación que les van a hacer les van a obligar al pago del impuesto, o sea, de lo que les retuvieron porque no lo pudieron comprobar. Pero es que sí me lo hicieron, usted demuéstralo. Para eso existe el proceso administrativo tributario. Pero ¿y qué va a pasar si el cliente ya no existe, desapareció? ¿Qué va a pasar si realmente el otro les retuvo a ustedes pero no lo enteró al fisco? O por la cantidad o volumen de operaciones que hace el otro les diga no lo encontramos. Pues les dejó la responsabilidad a ustedes, en cualquier caso. Y entonces ustedes no van a poder probar la existencia de retención y van a tener que pagar más el 100% de la multa y los intereses. Pero como ya hubo requerimiento, ya no hay rebajas de ninguna naturaleza. Entonces es muy importante en esto de las retenciones que ustedes se preocupen de que les entreguen la retención. Yo tengo un par de casos ahí que siempre me dicen que me las van a mandar por correo electrónico. Y yo, por el 8º día del mes siguiente, que no las he recibido por correo electrónico, empiezo a llamar. Que mi retención, si ya me pagaron sin descontándome eso. ¿Y por qué lo hago antes de los 10 días hábiles? Porque así les recuerdo que si no lo han hecho, la deben de hacer. Porque yo sí estoy detrás de que se hagan el pago de esa retención y me entreguen mi comprobante, que es dinero en efectivo para mí. Bueno, esto es respecto a las clases de pago que tiene el Código Tributario. Pero también voy a hablarles ya no de las formas de pago, sino cómo está señalado que se debe hacer el pago en los distintos 3 regímenes del impuesto sobre la renta. En el caso del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, en el artículo 38, pues ya dijimos que están los pagos trimestrales y que se deben hacer al mes siguiente de que venció el trimestre, y que al final del año, entre los 3 meses siguientes de iniciado el año, pues presentar la declaración jurada anual, ya con la liquidación definitiva. El otro régimen es el opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Es el que les decía yo, están la mayor parte de los profesionales. Aquí el artículo 49 lo que nos dice es que se debe presentar una declaración jurada mensual y que en el mes siguiente de concluido el mes, o sea, por ejemplo, ya venció, ahorita terminó agosto, tenemos todos los 10 días hábiles siguientes para presentar nuestra declaración del impuesto y el pago correspondiente, según la tabla.
Ya cuando la lean, ustedes van a ver cuál es la tabla. Pero, o sea, dentro de los 10 días siguientes. En el régimen de relación de dependencia, o sea, los que somos asalariados, pues es el patrón el que nos tiene que hacer la retención al inicio del ejercicio. Debe de realizarse una proyección y mensualmente nos debe de hacer la retención que corresponde. Eso está en el artículo 75. Y una vez que nos hace la retención, dentro del mes siguiente a que se nos efectuó la retención, debe de enterarlo a la administración tributaria. En el caso del IVA, pues en el artículo 40, para los que son contribuyentes del IVA, dice que deben de pagar el impuesto dentro del mes calendario siguiente al vencido, reportando todos los ingresos. Y que al final se debe hacer una declaración jurada anual donde se detallen todos los ingresos y los pagos que se efectuaron. En esa misma ley del IVA, en el artículo 57, ya hablamos de su oportunidad. En la compraventa de inmuebles, dice que el impuesto se debe pagar dentro de los 15 días siguientes a la facción de la escritura, se haya o no se haya hecho el testimonio. Si no, multa del 100% del impuesto más los intereses. Es una total responsabilidad de nosotros los notarios decirle al cliente, al comprador, solo tengo 15 días para el pago del impuesto. Si usted no me trae el monto del impuesto, yo no voy a ser el responsable de pagar la multa para poder inscribir y los intereses para poder pagar. Y como el formulario les pide el número de escritura, el nombre del notario, y les pide la fecha en que se fracciona la escritura. Y como todo eso está sujeto a fiscalización, ustedes pueden alterar la fecha para no incurrir en multa. Pero en el registro de la propiedad, cuando lean el testimonio y vean los recibos de Caraguate, no van a coincidir. Entonces, de todas maneras, ahí los van a sancionar y van a bloquear. Y si no, también se puede iniciar una acción penal, alteración de documentos públicos, la fecha de la escritura. Entonces, por eso se los menciono, para que tengan conciencia de esta situación, de la forma de pago. En el impuesto del timbre, yo les decía, no hay problema. No hay problema porque en el impuesto del timbre solo dice que debe pagarse el impuesto cuando se emita el testimonio. No hay plazo. Yo puedo hacer una escritura el día de hoy y el cliente me va a llegar a pagar el impuesto para que le emita su testimonio el otro año, en enero, febrero o en 2 años. Entonces, mucho cuidado cuando son segundas ventas. Ahí vengo para pagarle sus honorarios y los impuestos. No, los honorarios de una vez. Porque eso del impuesto ya podrán tener conocimiento y van a regresar el día del juicio por la tardecita para que lo hagan sus herederos. Porque le vendió a un hijo, por ejemplo. Bueno, esto es lo que se refiere al pago. Veamos un modo de extinción más, que es la confusión. La confusión sabemos que se da cuando en la calidad, en el deudor o en el acreedor, se da la misma condición. O sea, en el acreedor se da la misma figura del deudor o viceversa. Y entonces aquí es necesario aclarar que la confusión jamás va a operar del lado del contribuyente o del responsable. No. Nunca va a operar del lado del contribuyente o responsable, porque siempre
el contribuyente es el que tiene que pagar y nunca se va a pagar a sí mismo. Pero sí se da la confusión del lado del sujeto activo. En el sujeto activo sí se pueden dar las calidades de acreedor y deudor a la vez. Así es como funciona la confusión. Y un ejemplo de, de una ley, de un articulado que es derecho vigente no positivo, es la ley de herencias, legados y donaciones. Les digo que ya no está vigente, pero no es positivo, les digo, porque para que se dé esto de las herencias vacantes tiene que haber una denuncia. Y si no hay denuncia, pues no puede darse el nacimiento de estas herencias vacantes. Ahora la gente no denuncia, ahora la gente lo que hace es tomar posesión de hecho de los inmuebles, esperando que transcurra el tiempo para iniciar una titulación supletoria. Pero si fuera el caso, como sucedía en el pasado, se hace la denuncia y el Estado iniciaba todo el proceso hereditario. Y al final, pues, se tenía que inscribir a nombre del Estado del bien inmueble. Pero el Estado no pagaba el impuesto de herencias. ¿Por qué? Porque iba a ser el propietario. O sea, se daban las calidades de acreedor y deudor. Pero si hay una ley actual donde sí opera plenamente la confusión y se ha dado y se seguirá dando. Constantemente aparecen en el diario oficial publicaciones del Ministerio de Finanzas donde emite un acuerdo gubernativo donde acepta la donación de X inmueble. O sea, particulares altruistas que donan inmuebles para construir mercados, o sea, centros de salud, canchas deportivas, etc. Viene y la municipalidad X tiene a don Juan Garavito con una deuda de Yusi que nunca ha pagado de un inmueble que está pegado al parque. El señor Garavito tiene muchos inmuebles y este es un inmueble que se quedó en el olvido y nunca lo pagó. Y entonces, en su altruismo, decide donarle a la municipalidad ese bien inmueble. Y se hacen todos los trámites y hasta que se emite la resolución donde aparece la CIMUT, de las medidas y colindancias, etc. Pero tiene un asunto previo y es que nunca se ha pagado Yusi. La condición para la donación es que se haga ahí una cancha de básquetbol para que opere básquetbol y voleibol para la juventud. La municipalidad, porque se adeuda el Yusi, no va a aceptar la donación. Claro que la va a aceptar. La va a aceptar si el inmueble tiene un valor increíble pegado al parque en el mero centro de la ciudad. Y entonces se hace todo el trámite y al final se inscribe a nombre de la municipalidad el inmueble. Pero en los registros catastrales ese inmueble aparece con una deuda de no sé cuántos miles. Entonces viene la municipalidad y le dice al tesorero, emita el cheque para pagarle al departamento catastral para que cancele el Yusi. No, ¿verdad? Eso no puede darse. No, al contrario,
el Consejo Municipal emitirá un acuerdo en el cual dirá que se extingue la obligación existente en tal matrícula y todos los datos por haberse dado la figura de la confusión y menciona la resolución de la donación y todo lo demás. Y entonces el operador lo único que hace es cancelar el adeudo por confusión. Ese es un ejemplo real. Y uno donde les menciono ya desde ahorita qué dinero llegó a las arcas del Estado. En este caso a la municipalidad, ninguno. ¿Por qué? Porque se extinguió la obligación sin necesidad de girar dinero o que llegara dinero a los particulares a las arcas de la municipalidad. Muy bien, señores. Voy a tratar de mandarles mañana el laboratorio de herencias para que lo resuelvan el fin de semana y tratar de resolverlo el lunes. Por hoy esto ha sido suficiente. Dice María Mercedes, en ese caso no llegó dinero, pero se hizo de un bien de capital. La municipalidad sí se hizo de un patrimonio. No, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la deuda del YUSI, que como nuevo propietario tendría que asumir el pago de esa obligación, pero son ellos mismos los acreedores, el sujeto activo, y como consecuencia está extinguida la obligación, independientemente de un bien que está adquiriendo. Es la única pregunta que encontré y espero haber satisfecho a la compañera con la respuesta. Pasen ustedes muy buena noche, nos vemos el lunes.